Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice. Si no le contesto se desespera, piensa que con otro. La interrupción del embarazo, o bien conocida como aborto, se ha ido presentando durante estos años, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Estimado profesor y compañeros todos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como vieron, mi grupo está conformado por Liliana, por Ronnie, por Agnes, por Evelyn, por mí, que soy Melissa. Bueno, ¿ustedes saben qué es el aborto? ¿O qué opina la Organización Mundial de la Salud acerca del aborto? O es más, ¿qué pasa con las células fetales después de un aborto? Hoy venimos a hablarles acerca del aborto. Pero antes de empezar, quisiera darles a conocer el objetivo de esta exposición, que es darles a conocer qué es el aborto, los tipos de aborto. Entre ellos hemos considerado el aborto espontáneo, el inducido y el indirecto. Y claro, también, ¿qué opina la Organización Mundial de la Salud acerca del aborto? Empezamos. ¿Qué es el aborto? Según la Organización Mundial de la Salud, el aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio. En una publicación del Ministerio de Salud del Departamento de Educación para la Salud, nos dice que el aborto es la terminación del embarazo, es la muerte y expulsión del feto antes de los 5 meses de gestación. Por su parte, la embriología define el aborto como la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable fuera del vientre de la madre. El doctor Miguel Gutiérrez, ex representante del Colegio Médico del Perú, refiere que el aborto desde el año 1924 está regulado en 2 procesos, en 2 opciones. 1. Cuando la vida de la madre está en un riesgo inminente o cuando está en riesgo la salud permanente de la madre. Por ejemplo, ¿no? Cuando la edad de la madre es muy avanzada, entonces hay muchos riesgos de que pueda perder la vida, o cuando tengan que usar medicamentos necesariamente en el parto o en la cesárea, ¿no?, de una persona, es que ella pueda tener alguna alergia o algo parecido, entonces está en riesgo de no quedar muy bien de salud. El aborto podemos relacionarlo con el cerebro, ya que el cerebro va a sufrir unos cambios muy violentos cuando se produce el aborto. ¿Por qué? Porque va a tener que reorganizar, digamos que de repente, sus funciones. ¿Por qué? Porque como el aborto es una situación fisiológica y biológica normal, entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? El cerebro va a empezar a crear vínculos extraordinarios con el ser que han concebido, ¿no? Y el estrés altera la fisiología y morfología más íntima. Y precisamente el aborto supone estrés en el organismo. ¿Por qué? Porque como va a ser interrumpido de forma muy drástica, y se va a romper, ¿no? Se va a ver afectado el proceso de preparación que se había iniciado. También podemos relacionarlo con el sistema circulatorio, ya que una de las relaciones biológicas de madre a hijo es la circulación de las células embrionarias fetales en la sangre de la madre. Estas van a ser dadas del hijo, ¿no? Pasadas del hijo a la madre. Entonces, ¿qué pasa cuando hay aborto? Las células embrionarias fetales que ya están circulando por la sangre de la madre van a pasar a alojarse a la médula ósea. Entonces, aquí la cantidad va a depender de la cuantía de embarazos que tuvo la mujer, hayan o no hayan llegado a su final. En síntesis, el aborto es la terminación voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el feto sea viable fuera del vientre materno. Esto es todo acerca de la definición. Seguimos con los tipos de aborto. Continuando con la exposición. Dentro de los tipos de aborto se encuentra el aborto espontáneo, que será hablado por mi persona. El aborto espontáneo es la terminación natural del embarazo, es decir, antes de que el feto pueda llegar a vivir fuera del útero.
Dentro de ellos se considera que el periodo termina entre la semana 20 a 22 o cuando el feto fetal llegue a pesar 500 gramos. Las intervenciones durante el aborto espontáneo son sin intervención quirúrgica y sin intervención de medicamentos. Es decir, que la persona gestante no provoca el aborto, sino que se da de manera natural. Las posibles causas para que se dé un aborto espontáneo. Tenemos lo que es las anormalidades cromosómicas. Las anormalidades cromosómicas pueden llegar a causar problemas o enfermedades en el crecimiento del embrión. Y el tipo más común de anormalidades cromosómicas tenemos lo que es la aneuploidea. Se va a representar como una anormalidad cromosómica. Como por ejemplo podemos ver en la diapositiva. Se presenta un cariotipo normal y un cariotipo anormal. Cariotipo se refiere al patrón cromosómico. ¿Qué es lo que hace la aneuploidea? Hace que vaya un cromosoma de más o un cromosoma de menos en el patrón cromosómico, basándome en la doctora Luisa Pérez de la tesis de la Universidad Católica. Siguiente. Las posibles causas tenemos lo que es inmunológico. La infertilidad o las pérdidas recurrentes en el embarazo se podría dar por el sistema inmunológico, que está con un defecto anormal en el organismo de la gestante, como por ejemplo, podemos ver en la diapositiva, esos puntitos amarillitos son los que están rodeando al embrión, son linfocitos que van a atacar de manera brusca al embrión, dándose así un aborto, basándome en el embriólogo Fernando de Neus de la tesis de la Universidad de Harvard. Siguiendo con la exposición, la posible causa tenemos lo que es endocrino. Esta está estrechamente relacionado con lo que es la disminución de progesterona, que se requiere en la gestión inicial entre la semana 8 a 9 de gestación. Un ejemplo, se necesita en el periodo inicial de gestación la producción normal de progesterona, es decir, para el funcionamiento correcto del embrión. ¿Qué pasa si es que se da una disminución anormal o no se produce esta hormona? Lo que hace es el uso del funcionamiento del embrión se vea alterado, basándome en el Instituto de Medicina Genética del Perú. Siguiendo con la exposición, el aborto se clasifica en tipos. Tenemos lo que es el aborto completo. El aborto completo es la eliminación tanto de la feto, de la placenta y otros tejidos mediante una eliminación de sangrado vaginal. Tenemos lo que es el aborto incompleto. El aborto incompleto es la eliminación de cierta parte del tejido que queda retenido en el útero, pero hay abundante sangrado vaginal, lo cual es inmediatamente recurrir a un hospital. También tenemos lo que es el aborto retenido o diferido. El aborto retenido o diferido, ¿qué es lo que hace? Es cuando el feto o el embrión queda en el útero. Y esto se queda entre la semana 8 o la semana 10. También tenemos los síntomas que se podrían presentar entre un aborto espontáneo. Tenemos lo que es sangrado vaginal, cólicos abdominales, tenemos dolor lumbar y reducción de síntomas de embarazo, basándome en Brunner. En síntesis, la pérdida espontánea durante la semana 20 de gestación, esto es lo que causa un dolor tanto físico y emocional en la gestante. Sin embargo, no hay tratamientos o algo que retenga el aborto espontáneo. Sin embargo, hay medicamentos o tratamientos quirúrgicos como el legrado, que es una cirugía menor, para evitar problemas o inconvenientes en la gestante. Aborto indirecto. Nos referimos al aborto indirecto, es cuando el aborto se produce como efecto secundario no deseado de una intervención médica dirigida a salvar vida a mujeres embarazadas, en la que se produce la muerte del embrión o feto y no hay, por tanto, intención primaria de acabar con la vida del feto. Toda esta información la encontré en la revista Clínica según Jairo Sandoval Vargas. Bueno, sus causas: ovocito marchito de óvulo. Es cuando no se produce ninguna formación en embrión, como por ejemplo, este es el aparato reproductor femenino.
Ya aquí se encuentra el óvulo y el espermatozoide entra por acá y aquí es donde se forma el feto. Y por cualquier causa, digamos, una de las causas sería enfermedad o genético, es cuando el embrión no completa el desarrollo y tiende a fallecer o muere. ¿Ya? Y una de las causas también en aspectos de edad como adulto mayor. Ya, bueno, relacionados. Se relaciona con el sistema reproductor femenino, ya que se localiza en esa parte del cuerpo del embarazo indirecto, del aborto indirecto, disculpa. También se relaciona con el sistema sanguíneo, ya que se presenta sangrado en el aparato reproductor de la mujer. Bueno, en síntesis sería el aborto indirecto se puede dar a fallas genéticas, enfermedades o accidentes. Tengamos en cuenta que el aborto indirecto es cuando no es provocado y sin que haya querido la madre. El aborto inducido. Según la revista de Ciencias Médicas, Ars Medical, por el doctor Omar Sandoval, nos dice que el aborto inducido es la interrupción voluntaria del embarazo antes de que ésta alcance su habilidad, es decir, antes de las 22 semanas de gestación o antes de que éste alcance los 500 gramos de peso. Es necesario también tener lo que son análisis previos antes de realizar estas prácticas. Según el libro de Enfermería Médico-Quirúrgico de Brunner y Sudar, nos menciona de que se tiene que realizar una ecografía pélvica. Además, una exploración ginecológica para saber el tamaño del cuello uterino. También se tiene que realizar una prueba de embarazo, unos exámenes de hematocrito para saber si tiene anemia. Además, tiene que hacer una determinación también de ITS para evitar que ingresen agentes patógenos. Existen dos métodos para realizar lo que es el aborto inducido, el método farmacológico y el método quirúrgico. El método farmacológico se realiza a través de 3 pílulas, lo que es la mifepristona, el misoprostol y el metotrexato. La mifepristona actúa como un bloqueador de la progesterona, que esta hormona se necesita para realizar lo que es la gestación. El misoprostol normalmente se usa para úlceras gástricas, según la BBC News Mundo, del artículo del 15 de agosto de 2018. Nos dice que este misoprostol realiza lo que es una maduración del cuello uterino y una extensión, y provoca una contracción de ella, provocando la pérdida de sangre. Entonces, el misoprostol normalmente ocasiona que se dilate el cuello uterino y se puede identificar con dolores como si fueran cólicos menstruales pero fuertes, y se identifica también los coágulos de sangre. No son pequeños, son grandes coágulos de sangre provocados por esta pastilla. Entonces, el tema de la dosificación se usa un mifepristol, una mifepristona, un misoprostol y 4 misoprostols. Entonces, la mifepristona y el misoprostol ocasionan que se pueda dar este aborto. Los efectos que te ocasionan estos son vómitos, diarreas, náuseas, dolores cólicos fuertes. También te ocasiona lo que es cansancio. El metotrexato también realiza eso, y se consume también la misoprostol y el metotrexato. Ahora, lo que es el procedimiento quirúrgico se da antes de 11 a 15 semanas. Bueno, según la OMS, también lo realizan antes de las 12 semanas. Y lo que le llaman ellos el procedimiento del AMEU. Es la aspiración manual endouterina. Entonces, ¿qué quiere decir?
lo realizan con una máquina portátil que no necesita energía y es silenciosa. Según el video observan, se puede ver el procedimiento de un ameo. Entonces, se hace una extracción. Ahora mencionemos el procedimiento de las 14 a las 24 semanas. Esta se da una dilatación y una evacuación. Se hace casi el mismo procedimiento, pero aquí ya el feto está más grande. Entonces se hace una extracción de partes, se parte lo que son las piernitas, el cuello, la cabeza se le aplasta y se le extrae con la máquina que es como una aspiradora. Entonces, cuando tú realizas el aseo de tu casa, utilizas la aspiradora y ves cómo va las piedritas más o menos grandes, ves cómo la va jalando. Lo mismo ocurre en este procedimiento. Se introduce el material, la máquina, y esta va absorbiendo todos los restos. Absorbe lo que es la placenta, absorbe lo que son las partes, restos del feto, para poder, y que no quede nada dentro. Y según la University Medical Center de Virginia, por el doctor Francis Casey, nos mencionan algunas complicaciones. Estos son la perforación uterina por la utilización de los instrumentos, una hemorragia grave también puede ocasionar por algún traumatismo que haya ocurrido al momento de introducir la máquina, y también se da un sangrado o infección significativa. Esto puede ser porque hayan quedado fragmentos de la placenta retenidos, lo que puede ocasionar una peritonitis o una sepsis. En conclusión, tanto el método quirúrgico como el método farmacológico son riesgosas, por lo cual hay que tener un extremo cuidado en la aplicación de estos métodos. La OMS ante el aborto. Todas las personas tienen derecho a decidir libremente y responsablemente en abortar o no abortar, en elevar su salud sexual o reproductiva. Según el Dr. Craddock, nos indica que llega a una etapa de sexualidad genital que proviene del líbido con carácter de satisfacción urgente de cambios fisiológicos, y la OMS nos indica que un 25% de los embarazos acaban en aborto provocado. Casi la mitad de todos los abortos son peligrosos, y de esto casi todos tienen un lugar en los países en desarrollo. El acceso en el aborto provocado seguro protege la salud de las mujeres y de las niñas y los derechos humanos. Se considera su aborto practicado según los métodos de la OMS correctos. Cuando las mujeres con embarazos involucrados no tienen acceso al aborto seguro, a menudo recurren al aborto peligroso, que no están adecuadamente siguiendo los pasos y las recomendaciones de la OMS, y puede llegar a tener circunstancias peligrosas como durante, antes, después de la intervención. El aborto peligroso puede acarrear riesgos inmediatos para la salud, incluida la muerte, así como las complicaciones a largo plazo que afectan la salud física y mental y bienestar de las mujeres que pudieron abortar por su voluntad o por obligación. Según la autora Frederica Marshall Verde, el aborto no cura ninguna enfermedad, no gana ni un aumento para ninguna mujer, pero en una cultura que trata el embarazo y la crianza como impedimentos, adapta a la mujer quirúrgicamente para encajar. Y la OMS nos indica que casi cada año uno de los 121 millones de los abortos son involuntarios, y 6 de cada 10 categorías terminan en aborto provocado. El efecto negativo sobre la salud y bienestar de las mujeres. Las complicaciones físicas del aborto peligroso consisten en hemorragia, infección, septicemia, traumatismo en el cuello uterino, la vagina, el útero y los órganos abdominales. Esto lo podemos dar como un ejemplo para el aparato reproductor femenino. 1 de cada 4 mujeres se somete a un aborto peligroso, probablemente surge la discapacidad temporal o de la vida de la atención médica. Una causa de una muerte materna entre 4 y 7 y el 13% de las muertes maternas pueden atribuirse al aborto peligroso. La mortalidad por esta causa es mucho mayor en las regiones en desarrollo como
África, América Latina. El medicamento que la OMS aprobó para como el aborto es el medicamento mayormente utilizado en el mundo para realizar procedimientos seguros de aborto, es el misoprostol. Este medicamento es avalado y recomendado por la Organización Mundial de la OMS y la Organización de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, pero el autor Guillermo López García nos indica que la indiferencia que se advierte ante la progresión del aborto a escala mundial hace necesario insistir en aquellos aspectos que son básicos para el enjuiciamiento correcto del problema, que es el aborto. En síntesis, podemos decir que la OMS está a favor y en contra, a la vez contra el aborto, que nos dan un medicamento para poder abortar, pero la decisión es de cada una de nosotras.